un antes y un después. Tiene que haber un antes y tiene que haber un después en nuestras vidas. Si no, estamos en serios problemas. Pertenecemos al ministerio de la Primera Iglesia de Dios acá en la ciudad de Providence. Ahí estamos trabajando junto con el pastor y el liderazgo de esta linda iglesia y también en lo que es el ministerio de radio en esta localidad. Sin más preámbulo, vamos a compartir la reflexión del día de hoy, dándole chance para que usted comparta nuestros videos, mándeselo a alguien, compártalo con alguna persona, porque yo sé que de una u otra manera Dios va a hablar a nuestras vidas. Y hoy traemos un tema bastante interesante, un tema lindísimo. Esperemos en Dios que este precioso esta preciosa reflexión sea breve y también pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Y dije nuestras vidas porque habla para allá y habla para acá también. Y esto es interesante. Déjeme decirle que Dios ha sido fiel, Dios ha sido grande. Y de antemano quiero agradecerle a todas las personas que le dan like a nuestros videos, le ponen comentarios, y eso es bueno porque le está diciendo a las redes sociales que nuestro contenido es de mucha importancia. Nuevamente, gracias por sus comentarios. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, busquen nuestros videos y usted puede darle like y puede compartirlos o dejarnos un comentario. De esa forma, usted le está diciendo a YouTube que nuestro contenido es importante. Hoy, como siempre, queremos compartir esta pequeña reflexión bajo el título Un antes y un después de un hombre de Dios. Mire lo que dice Pablo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 5, verso 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tiene que haber un antes y un después en nuestras vidas. Tiene que haberlo. No podemos seguir con la misma vagabundería de siempre cuando nosotros somos personas que tenemos que ir cambiando para bien. No podemos seguir con los mismos problemas de siempre y seguir nosotros como que nada ha pasado. Sí, tenemos que resolver por lo menos un problema a la vez. Tenemos que cambiar. Mire, si nosotros somos de las personas que decimos que amamos a Dios, ¿por qué seguimos en lo mismo? Porque es que no ha habido un cambio en nosotros. Y perdone que le hable fuerte, pero es una reflexión que, como siempre digo, quiero hablarle a su conciencia. ¿Qué dice su compañero o compañera de usted? Tantos años creciendo, no le voy a decir visitando una iglesia, porque estoy hablando de su madurez, de su crecimiento. Tantos años creciendo, pasando año tras año sobre nosotros y siguiendo con las mismas debilidades, con los mismos problemas. Tenemos que madurar, tenemos que aprender. Tiene que haber un antes y un después en nuestras vidas. Siempre que nosotros encontramos un problema y lo resolvemos, ese problema quedó en el pasado, ¿verdad? Entonces no es posible que ese problema siga acompañándonos todos los días de nuestra vida. Hay problemas que duran mucho tiempo para resolverse, pero se tienen que resolver. Tarde o temprano se tienen que resolver. Bueno, para quienes me conocen, es natural que usted encuentre una cápsula en mis páginas. Es siempre, todas las personas que me conocen, siempre va a encontrar una cápsula. ¿Con qué propósito? De que nosotros reflexionemos. He escrito un sinnúmero de cápsulas, un sinnúmero de frases que yo sé que si usted las ha leído, espero en Dios que por lo menos lo hagan reflexionar y lo hagan pensar o la hagan pensar. Porque mi propósito no es hacerme famoso con mis cápsulas, sino es hacer que las personas reflexionen y digan: wow, de verdad que eso me habló a mi vida. Y podamos hacer un cambio para que haya un antes y un después en nosotros. Tiene que haberlo. Así que muchas veces también he hablado de personas que han cambiado la vida de un ser humano. Y esas personas pues han sido quizás cercanas o personas de la antigüedad. Por ejemplo, personalmente conozco a una persona que fue, oiga bien, por favor, un hombre
que fue llevado por los vicios a lo más profundo de su vida. Estuvo tocando fondo, como decimos en el argot popular. Su vida a través del tiempo fue fracasando poco a poco por estas bebidas o estas sustancias tóxicas que lo llevaron a tocar fondo. Por eso es bien importante, mire, si una persona le dice a usted que es su amigo, pero lo indicia o lo lleva a tomar sustancias tóxicas, realmente no es su amigo, porque un amigo quiere lo mejor para él o para alguien. Un amigo no es aquel que te lleva a hacer cosas que te van a hacer daño tanto físicamente como espiritualmente y a la larga pues traer daños y perjuicios a la familia. No es un amigo. No me venga usted con la filosofía de que los amigos en las buenas y en las malas están cuando te están llevando a lugares peligrosos y a tomar decisiones que no le agradan a Dios ni son buenas para tu vida. No son amigos. Amigos aquel que te frena y te dice en seco lo que estás haciendo está mal. Tienes que cambiar tu vida. Por eso espero en Dios que yo sea tu amigo el día de hoy, porque lo que te voy a decir va a tocar tu corazón si tú decides cambiar, si tú decides ser una persona diferente. No puede ser que pasen los años, vuelvo y repito, año tras año y continuando cayendo en el mismo hoyo, repitiendo las mismas historias. La historia del abuelo, del papá, del tío, de todo el mundo. No, tiene que haber una marca donde se dice hoy se borró lo viejo y empieza lo nuevo. Así que nuestro deseo es que nosotros llevemos a ser personas diferentes. Este personaje del que te hablo, a pesar de estar metido en lo más profundo del alcoholismo, un día encontró a uno de estos locos para algunos que andaba en la calle hablando de Cristo y le dijo: Cristo te ama y te quiere salvar. Cristo puede sacarte de la condición en que estás. Y este borracho que estaba en una esquina escuchando a esta persona le dijo: yo quiero probar, yo necesito salir de este alcoholismo. Hoy él es director de un centro de rehabilitación. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios y marcó un antes y un después. Así que no importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa la condición que te encuentres, siempre y cuando tú decides cambiar, tú vas a marcar la diferencia y tu familia te lo va a agradecer y Dios te lo va a recompensar en grande. Pero ¿sabes qué? Tienes que tomar la decisión. No puede ser que tú sigas en las mismas andancias, como dicen, tratando de manipular por la necesidad. Ay, que Dios conoce mi corazón y tú sabes que tengo que hacer esto porque mi familia, de aquí saco el pan de cada día. No, hay muchas maneras de traer el pan diario a nuestra casa, pero no es con engaño ni con manipulación. Tenemos que tener cuidado porque nuestros hijos y nuestra familia un día nos los van a sacar en cara y Dios lo está escribiendo todo. Bueno, avanzando, mire, tiene que haber un antes y un después, y así es el tema del día de hoy. Hay un antes y un después en los seres humanos. Tiene que haberlo. Tiene que haberlo. Pero hoy yo te voy a hablar de un personaje que para mí es un personaje bien interesante y lo encontramos en la Biblia. Hay un antes y un después para la vida de este hombre llamado Moisés. Sí, tal como hubo en Abraham, en Jacob, en David, en Jeremías y en los discípulos, e incluso en el gran apóstol Pablo, que se marcó un antes y un después. Y probablemente esta vaya a ser la primera parte y vamos a tomar otros personajes en el futuro de personas que marcaron un antes y un después. El antes de Moisés, Éxodo capítulo 2, verso 11 al 15, dice: muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar duramente. Duramente su visita. Vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse que nadie lo observara y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a dos hermanos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó: ¿Quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme
como mataste ayer al egipcio. Entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Quiero que veamos el antes de Moisés y el después de Moisés. Con la ayuda de Dios, esta reflexión tiene que marcar un antes y un después en nuestras vidas. Porque aquí vemos a Moisés tratando de acercarse a sus hermanos. Valga aclarar esto, Moisés, los que no han escuchado la historia de Moisés, yo lo invito a que la busque, léase todo el libro de Éxodo. Moisés nace, había un edicto que morían todos los niños, así en el contexto. Este niño es escondido por 3 meses, su mamá lo pone en un canasto, se va en el río y por eso le llaman Moisés, porque es extraído del agua. La hija del faraón lo encuentra, ella no podía tener hijos, pues se lo lleva a su casa adoptado, o sea, lo recoge, lo reconoce como hijo, pero el faraón sabía que no era su nieto. Pero este jovencito crece en el palacio y a la larga pues es educado como egipcio. Así que Moisés era hebreo, pero crecido y educado como egipcio. Ahora bien, anoche hablando con un compañero de milicia, de esta obra que nos incumbe a todos, la obra del Señor, me decía algo que estábamos compartiendo acerca de Moisés. Y un escritor muy famoso dijo en una ocasión, oiga bien esto, Moisés pasó 40 años en el palacio creyendo ser alguien. Dios lo lleva al desierto 40 años para que supiera que no era nadie. Lo hace dirigir a su pueblo por 40 años para enseñarle que Dios puede hacer cosas maravillosas y extraordinarias con un don nadie. Explico nuevamente, 40 años creyendo que iba a ser y era alguien. Dios lo saca 40 años para enseñarle que no era nadie. Y 40 años más después lo lleva a dirigir al pueblo para enseñarle que Dios puede hacer cosas grandes con un don nadie. Y eso es lo que hace Dios. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Pues Moisés fue adoptado por la hija del faraón. Por lo consiguiente, el faraón no mucho le agradaba a este muchacho, porque era un hebreo primeramente, y en segundo lugar, pues no era su hijo o su nieto legítimo. Pero yo lo que quiero enfatizar hoy es el antes y el después de Moisés. ¿Qué pensaba el faraón de él? No me interesa. Lo que a mí me interesa es impactarte el día de hoy es que tiene que haber un antes y un después como lo hubo en este joven llamado Moisés en aquel momento. Por el destino de la vida, este muchacho se da cuenta que es hebreo. Moisés se da cuenta ya años más tarde que es hebreo. No olvide esto, que Moisés era un príncipe en aquel momento porque había crecido en el palacio de Egipto. No cualquiera crecía como príncipe en Egipto. Así que Moisés se acerca ya cuando se da cuenta que es hebreo, quiere acercarse quizás con buenas intenciones de ayudar a su pueblo. Se acerca a ellos para extenderles una mano, pero sucede lo inesperado. Número 1, Moisés los quiere defender a su manera. Moisés va a ayudar a sus hermanos a su manera y no a la manera de Dios, porque él no sabía cómo hacerlo. Y este es el problema de muchos de nosotros, que queremos ayudar a cierto grupo de personas, pero a nuestra manera, y no es a la manera de Dios. Así que porque él no sabía cuál era la manera de Dios. Número 1, lo que necesitamos para nosotros ayudar a otros es tener el Espíritu Santo en nosotros, y Él va a ser la guía que nos lleve por el camino correcto para poder ayudar a otros. Así que hay algo interesante cuando usted vuela en un avión. Le dan las instrucciones y le dice, cae una mascarilla de arriba si hay algún peligro, póngasela usted primero y luego ayude a su compañero. Y esto, si lo traemos a la vida espiritual, es lo mismo. Hay mucha gente queriendo ayudar a otros, pero ellos no se ayudan en sí mismos. Sí, hay gente queriendo cambiar a otros, pero ellos no quieren cambiar. Hay gentes enfocados en que aquel tiene que cambiar, pero ellos no quieren cambiar. Hay gente que dice, ¿y tú por qué no cambias? ¿Y yo qué? Número 1, lo primero que tenemos que hacer para ayudar a otros es cambiar nosotros. Yo tengo que cambiar para poder ayudarte a ti. Yo tengo que estar sano para poder ayudarte a ti. Si yo estoy enfermo y te quiero ayudar, no puedo.
Por eso es importante que nosotros tenemos que saber cómo ayudar a las personas. Siempre tiene que ser bajo la guianza de Dios. Moisés quería ayudar a sus hermanos, pero lo quería hacer a su manera, no a la manera de Dios. Número 2, Moisés se convierte en un asesino. Se da cuenta. Cuando no sabemos ayudar, lo primero que hacemos es defendernos o actuar violentamente. Así que Moisés se convierte en un asesino. Eso es lo que dice el verso 12 de lo que acabamos de leer, que dice que vio para todos lados y lo primero que hizo fue matarlo. El problema es que nosotros creemos que nadie nos ve cuando actuamos de esa forma y no sabemos que ante el ojo de Dios nadie se escapa. Así que lo que hacemos a escondidas tarde o temprano sale a la luz. Número 3, Moisés a su parecer esconde la evidencia. Y este es el problema, que a veces creemos que estamos escondiendo la evidencia creyendo que nadie lo va a ver. Pero dice la parte B del verso 12 que escondió el cuerpo en la arena. Cuando no tenemos el amor ni la guianza de Dios, actuamos alocadamente. Actuamos de una forma que no es la correcta. Por eso estamos viendo el antes de Moisés. Este es el Moisés, vamos a llamarle en este caso el mundano, pues, para entenderlo en nuestro contexto, en nuestro tiempo. El Moisés que no conocía a Dios es este, que actuó de una forma incorrecta. Lo primero que hizo fue acercarse a sus hermanos sin pedir la guianza de Dios. Por lo consiguiente, lo que podemos aprender acá es, antes de que usted quiera acercarse a un ser querido para hablarle de Dios o para hablarle de cambios que quiere usted que él cambie, primero hágase un autoanálisis o hagámonos un autoanálisis para poder ver si estamos capacitados para llegar a esas personas y ayudarles a cambiar. Así que el hombre viejo siempre trata de actuar en su pecado. ¿Por qué? Mire lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces Moisés esconde su pecado, esconde su evidencia, creyendo que nadie lo iba a ver. Este es el hombre pecador. El hombre pecador hace la maldad y es como el alacrán, pica y esconde la cola, dice. Hace las cosas a escondidas, siempre escondiendo algo. ¿Por qué? Porque no tiene el temor de Dios. Así que es importante que nosotros entendamos que si queremos que Dios nos defienda, tenemos que hacer las cosas transparentes, claras. En otras palabras, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Pero quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón y la misericordia de Dios. Número 4, Moisés es acusado. Y esto es lo que hace el enemigo. Automáticamente tú fallas y empieza a hacerte acusaciones. Cuando tú no eres cristiano, lo primero que se te viene a la mente es turbarte, porque todo el mundo te acusa, te lo buscaste, tú fuiste, yo te lo dije, ahora ves cómo te está pasando, esto te lo buscaste tú, y ahí empiezan las acusaciones. Al enemigo le encanta usar esa frase de la acusación. Él es el que nos acusa, sí, él es el que siempre nos está acusando, pero mira, hay una nueva esperanza y una nueva noticia para cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, versos 33 y 34, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí está bien claro. Cuando nosotros no tenemos la guianza de Dios y no creemos en la palabra, no la conocemos, actuamos alocadamente, y cuando viene la primera acusación, lo que hacemos es que nos montamos en la bicicleta y es a pedalear que vamos. Salimos corriendo, y esto es el problema cuando no tenemos un encuentro verdadero con Dios, cuando no conocemos a Dios. Este es el antes de Moisés. El antes de Moisés, cuando vino la acusación, lo primero que sale es a correr. ¿Quién puede acusar a alguien que fue escogido por Dios? Moisés había sido escogido por Dios desde el principio, desde su niñez, pero él no lo sabía. Y este es el problema de muchos seres humanos
que son escogidos por Dios y ellos no lo saben y andan divagando por el mundo creyendo que están haciendo lo correcto. Pero ¿sabe qué? A la larga se dan cuenta que han caminado en vano. Han caminado mucho, pero no les ha ido bien en la vida. Ahora bien, si en algún momento hemos pecado y no sabemos cómo salir de esto, el apóstol Juan le escribe a las iglesias en el capítulo 2 de su primera carta, en el verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero esto le está escribiendo ya a las iglesias, a los que ya conocen a Dios. Pero dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con él, con el Padre, Jesucristo el justo. En toda la Biblia usted va a encontrar que el único intercedor, el único que intercede por nosotros es Jesucristo. Si en algún momento a usted le han dicho que es otro personaje, que es la mamá de Jesús, que es Pedro, que es otras personas que han sido héroes en la vida, están intercediendo por usted, o algunas veces hay personas que se atreven a decir que es nuestro padre o nuestra madre. Mi papá y mi mamá ya partieron con el Señor, pero ellos ya no pueden interceder por mí. Ellos están durmiendo, están descansando. Su alma está en un lugar de descanso y su cuerpo está en un cementerio. Ellos no pueden interceder ya por mí. Hay que tener la mente bien clara para entender esto. Nadie que ha muerto puede interceder por ti. El único que puede interceder es el que resucitó, es Jesucristo. Nadie más, todos los demás están muertos. Nadie más ha resucitado excepto Cristo. Bueno, hay uno que resucitó pero murió después, que era, ¿se acuerda? El hermano de Marta y María, Lázaro. Sí, pero murió después. Pero el único que intercede por nosotros es Cristo. Así que el antes de nosotros puede ser que hayamos tenido una vida oscura, una vida no de agrado a Dios. Y el último punto de la antigüedad de Moisés es el 5. Moisés se convierte en un fugitivo. Y esto te lleva al pecado. Cuando tú no conoces a Dios, esto sucede. ¿Qué es lo primero que hace la gente? No enfrentan su consecuencia, sino que salen patitas para que te quiero. Así que Moisés se va a huir. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Ahora bien, Proverbios 28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Se da cuenta? Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, cuando usted es una persona que sabe quién es en Dios, usted no sale corriendo. ¿Sabe cuántas personas han cometido un accidente y salen patitas para que te quiero? Y la consecuencia es más dura, es doble y triple a veces. ¿Por qué? Aquí le llaman hit and run. O sea, una persona que golpea un carro y sale corriendo es un hit and run. Eso es un delito para aquella persona que golpea un vehículo y sale corriendo. Lo estoy trayendo a la actualidad. Pues en el Antiguo Testamento era lo mismo. Moisés salió corriendo y esto le costó más caro. Así que el que nada debe, nada teme, pero el malvado siempre huye, aunque nadie lo persigue. Este es el viejo hombre. Este es el Moisés viejo. Nunca se olvide un detalle bien importante, y yo quiero que usted lo entienda claramente el día de hoy. Moisés era un príncipe, como empecé diciendo. Moisés era un príncipe, y los príncipes por lo regular eran entrenados como guerreros. Moisés no era cualquier persona. Moisés hubiese agarrado a este personaje que le dijo: me vas a matar como mataste al egipcio ayer, y lo hubiese matado y le cae a la boca también. Pero ¿sabe qué? El pecado te pone miedo, el pecado te tiembla las piernas, el pecado te hace correr. Cuando tú has pecado, lo primero que se te viene a la mente es: huye, huye, aunque nadie te persiga. Y eso es lo que pasa. Estamos hablando de que Moisés estaba acostumbrado a enfrentarse en batallas con guerreros y nunca salía corriendo. Pero en este caso, una persona que era un don nadie. No se menciona en ninguna parte de la Biblia el nombre de este personaje que le dijo a Moisés: me vas a matar como mataste al egipcio. Pero ¿sabe quién estaba actuando detrás de todo esto? El enemigo. Porque el enemigo lo primero que hace cuando tú fallas, te dice: ya no vayas a la iglesia, ya no vayas, ¿qué van a decir de ti? ¿Y qué hacemos nosotros? Ya no vamos a la iglesia, salimos corriendo. Nos vamos a la primera cantina que encontramos, o nos vamos a la primera barra que encontramos, y empezamos a alegrarnos de que la vida con aquellas sustancias que en vez de ayudarnos nos traen problemas futuros. Así que el pecado te hace correr aún de aquellas personas que no conocemos. Es muy importante. Ahora bien,
Vamos a ver qué es un hombre que no se menciona en la Biblia y lo hace correr. ¿Qué es? Porque cuando el pecado está en nosotros, le tenemos miedo a cualquier cosa. Hacemos el paréntesis, aquí cerramos el hombre viejo y vamos ahora a ver al Moisés nuevo. Un antes y un después. Marquemos la línea de Moisés. Ahora, usted y yo veamos cuál será el antes y el después de nuestras vidas. Éxodo 3, 1 al 6 dice: acercándose ya Moisés, vamos con Moisés ahora, después que se huyó 40 años por allá metido arriando vacas, porque Moisés se va a Madián, léalo en Éxodo, desde el capítulo 1 léase todo Éxodo. Moisés sale corriendo y llega a Madián, allá lo recibe un sacerdote madianita, él tiene unas hijas, se casa con una de ellas, empieza a pastorear, después de príncipe, oiga bien, empieza a pastorear ovejas. Y pastoreando ovejas que ni eran ni de él. Y eso es lo que es el pecado. Te lleva a que pases un proceso duro de 40 años, donde tú puedes avanzar en la vida cuando tú reconoces tus errores. Y tú te paras en la brecha y dices, déjame pensar antes de actuar. Si Moisés hubiese pensado antes de actuar, no hubiera pasado todo ese proceso que pasó. Pero así es la vida. A golpes aprendemos. Pero usted y yo tenemos que aprender de la historia para no volverla a repetir. Éxodo 3. Moisés está pastoreando las ovejas de su suegro. Y vamos a Éxodo 3, capítulo 3, verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Le llamó la atención esto a Moisés. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, llamó Dios desde en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Está claro que aquel hombre pecador, oiga bien esto, estoy hablando del llamado, ahí Dios lo llama. Aquel hombre pecador que asesinó a un hombre, que fue acusado, que se sentía culpable, el que era fugitivo, ahora tiene un encuentro con Dios. ¿Qué aprendemos de esta lección? Quizás en el corazón o en la mente de Moisés nunca en su vida se imaginó o pasara por su mente que Dios iba a acercar a él. Y este es el problema de mucha gente que está hundida en el pecado, que nunca se imaginan que Dios un día los va a llamar. Hoy Dios te está llamando, hoy Dios te está hablando a tu vida. Hoy Dios está hablando a tu corazón, y no importa lo que hayas hecho, no importa tu pasado, hoy puede ser un antes y un después para tu vida. Hoy puede haber un nuevo comienzo en tu vida. Hoy puedes comenzar una nueva vida como le pasó a Moisés. ¿Qué se iba a imaginar Moisés? Un hombre fugitivo, un hombre que en Egipto lo buscaban para matarlo, que Dios iba a encontrar con él. ¿Se ha preguntado eso usted? Porque hay mucha gente que dice: oh no, Dios solo se acerca y escucha a los sacerdotes, a los pastores, a los hombres de Dios, pero yo que soy pecador, ¿Dios me va a hablar a mí? No, hombre, Dios te puede llamar a ti. ¿Por qué? Porque si Dios puso la mirada en ti desde que tú, antes que nacieras, es porque Dios tiene un propósito con tu vida. Y no importa lo que estés haciendo, cuando Dios te va a llamar, te va a traer de una u otra forma. Así que él era el escogido de Dios, y no importara lo que había hecho, Dios lo iba a llamar. Era lo menos que Moisés esperaba, que Dios se encontrara por él, o se encontrara con él. Pero el Dios al que nosotros le servimos, en su misericordia, en su inmensa misericordia, cuando tiene un plan con alguien, lo busca, lo perdona, lo prepara para ir a cumplir la misión que Dios tiene para él, para que Dios haga el propósito que Dios tiene. Ahora sí, Moisés vuelve
a su gente bajo el concepto de Dios. Primero iba él bajo su postura, creyendo hacer lo correcto, pero no era bajo su manera, sino bajo la manera de Dios. Por eso es importante. Ahora sí va Moisés a ayudar a sus hermanos bajo la manera de Dios. De fugitivo a pastor de ovejas. De pastor de ovejas a convertirse en abogado y luego libertador de su gente. ¿Qué pasa cuando tienes un encuentro con Dios? Bueno, miremos lo que le pasa. Lo perdona. Eso es lo que hace Dios cuando tienes un encuentro con Él. Te perdona, te quita la culpa, te da poder, pero con humildad. Te da poder con humildad. Valga aclarar esto, porque hay gente que dice que tiene poder y anda pisoteando a todo el mundo. Y esto es peligroso. Incluso usando la Biblia y usando la palabra de Dios y el Evangelio de Dios. Se cree que son los reyes de la tierra. Entonces tienen un montón de servidores solo para ellos, cuando nosotros somos servidores de Dios. Claro, servidores aquellos, porque el que más grande es el que sirve. Hay que entender esto. Grande es aquel que sirve, pero hay unos que se creen que tienen que servirles a ellos. Así que Dios te da poder, pero con humildad. Comienzas a escuchar la voz de Dios cuando tienes un encuentro con Él. Te conviertes en adorador. Lo más importante, te conviertes en libertador de tu gente. De tu gente. Moisés se convierte en un libertador de su gente. Hechos capítulo 16, ¿se acuerdan del carcelero? Cuando Pablo está preso, el terremoto, tiembla. Usted lo puede leer, capítulo 16 de Hechos. Y él, cuando ve que sus presos están escapando, se quiere quitar la vida. Pero los presos seguían ahí. Y Pablo le dice en la oscuridad: no te mates, muchacho, no te mates. Y él hace una pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y él le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que hace Dios. Cuando tenemos un encuentro con Dios, Dios nos prepara, nos perdona y nos capacita para salvar a nuestra familia. Eso mismo sucedió con Moisés. Ahora Moisés va en el nombre de Dios y va con poder a enfrentarse al faraón. 40 años atrás, una persona sin nombre lo hace correr de Egipto. Ahora Moisés regresa no a enfrentarse a esa persona sin nombre, sino al faraón, con autoridad y con el poder de Dios. Esta ocasión, él viene con todos los power, como decimos. Éxodo 10:8 dice: ya Moisés enfrenta al faraón. Estoy parafraseando porque lo que quiero es enfatizar el antes y el después de Moisés. Usted puede leer todo el capítulo, todo el libro de Éxodo, Levítico, de todos los 5 libros del Antiguo Testamento que le van a ayudar a usted a aprender mucho. Éxodo 10:8 dice: entonces hicieron volver a Moisés. Ya Moisés enfrenta al faraón. Mire la autoridad que tenía ya Moisés a este extremo, después del encuentro con Dios. Este es el después de Moisés. Dice: entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante el faraón. Está bien, les dijo el faraón. Él les estaba pidiendo que dejara ir al pueblo. Está bien, les dijo, vayan a adorar al Señor, su Dios, pero exactamente ¿quiénes irán con ustedes? Mire cómo responde Moisés en el verso 9. Iremos todos, contestó Moisés, jóvenes y mayores, nuestros hijos y nuestras hijas, y nuestros rebaños y nuestras manadas, deberemos unidos todos para celebrar una fiesta al Señor. Vea la autoridad que regresa este hombre de Dios, Moisés. Esto es lo que hace nuestro Dios. Te da poder, pero primeramente te da identidad. Sabe quién eres. Y esto es lo más importante, que debemos de tener identidad. ¿Quiénes somos? Número 2, te da, oiga bien, poder. Te respalda. Te da ese respaldo que todos necesitamos. Moisés sabía y estaba bien claro que Dios lo respaldaba, que Dios estaba con él. En el mismo capítulo 10 de Éxodo, verso 26, dice: por tanto también nuestros ganados irán con nosotros, ni una pezuña quedará atrás, porque de ellos tomaremos para servir al Señor nuestro Dios, y nosotros mismos no sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allá. Así que ni uña ni pezuña se queda, todos iremos al desierto. En otras palabras más claras, Moisés le dice al faraón: todos se van con nosotros, ante ti
Te guste o no te guste, todos van con nosotros. ¿Por qué? Porque el que lo llamó era poderoso y que me gusta algo, que era más grande que el faraón. En estos momentos, el faraón era el hombre más grande e importante en la tierra. Pero Moisés le dice con esta respuesta, hay alguien más grande que tú. Eso es lo que hace Dios. Dios te capacita. Y para cerrar, no importa tu pasado. No importa lo que ayer hiciste. No importa lo que crean o piensen de ti. Siempre y cuando tú tengas el deseo de que te dé curiosidad, como le dio a Moisés, lo que acabamos de leer, a Moisés le dio curiosidad la zarza ardiendo y se acercó. No sabía, pero Dios le dice y le da las instrucciones, quítate el calzado, porque el lugar donde estás pisando santo es. Empieza a obedecer, se quita los zapatos o los caites, lo que sea, y empieza a caminar hacia la presencia de Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Humillarnos. El quitarse el calzado es para que sientas la tierra en tus pies y no te creas tan importante. Quítate el calzado y empieza a caminar hacia Dios. En otras palabras más claras, deja el orgullo, el qué dirán, y empieza a caminar hacia la presencia de Dios para que Dios marque el comienzo de tu vida. No importa lo que piensen y crean de ti. Si tienes un encuentro con Dios, oiga bien lo que va a pasar. Él te transformará, te perdonará, te viste de poder y te da un nuevo comienzo. ¿Estás dispuesto? Queda en ti. Queda en ti. Yo hasta aquí llegué. Ya vimos la vida de un hombre, el antes, cómo actuó cuando no tenía a Dios y cómo actuó después de Dios. Porque vemos que a Moisés se le cataloga como el hombre más humilde de la tierra. Y esto es bien importante. Dios te prepara y te da humildad. Te da poder, pero te da humildad. ¿Cómo le hablamos a la gente? Con poder, pero con humildad. Y eso es bien interesante. Así que lo primero que tienes que hacer es, quita el orgullo. Ya no te creas tanto. Tú necesitas de Dios. Yo sé que estás mal. Y yo sé que tú lo sabes. Pero tu orgullo no te deja. Tu orgullo no te deja buscar de Dios. Tu orgullo no te deja ir a la iglesia. El qué dirán no te deja ir a la iglesia. ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mi gente? Ellos te pagan los biles, te pagan la casa. Te resuelven los problemas que tienes con tu familia, ¿verdad que no? Pues por lo consiguiente, empieza a ir a la iglesia. Bota el orgullo, quítate el calzado y empieza a caminar hacia Dios. Que te llame la atención lo que está sucediendo en la iglesia. Porque esa gente grita, porque esa gente danza, porque esa gente hace tantas cosas. ¿Sabes por qué? Porque un día se quitaron los zapatos y caminaron hacia la presencia de Dios. Y hoy son unos pecadores arrepentidos que quieren buscar la presencia de Dios para ser mejores personas. Tú lo puedes hacer también. Tú puedes cambiar tu forma de ser. Tú puedes cambiar tu estilo de vida. Tú puedes ser mejor padre. Tú puedes ser mejor madre. Pero tienes que dejar que Dios trabaje en ti. Pero comienza contigo, dando un paso a la vez. Si quieres repetir esta oración conmigo, yo te la puedo hacer en este momento, pero depende de ti. Yo puedo orar por ti, yo puedo hacer muchas cosas, tirarte aceite desde acá y bajar ángeles del cielo, pero si tú no quieres cambiar, no se puede hacer nada. Eres tú el que tienes que cambiar. Tú eres la que tienes que cambiar. Así que repite conmigo si gusta esta humilde oración. Dilo conmigo, dilo de todo corazón. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito. Ayúdame a ser diferente. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que de allí no se borre. Ayúdame a cambiar. Entra en mi corazón y ayúdame a ser mejor persona. Amén. Si has hecho esta corta oración, déjame decirte que tú eres parte de la familia de Dios. Tú eres parte de los redimidos de Dios. Empieza una nueva vida, busca una iglesia, acércate a alguien que te puede ayudar a ser mejor persona y Dios te va a respaldar y te va a dar identidad, autoridad y te va a dar paz en tu corazón. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por esta oportunidad que me das. Bendice las vidas de las personas que están viendo este video, los que lo van a ver en el futuro. En el nombre de Jesús contesta las peticiones de este bello pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda, comparte nuestros videos, dale like, comparte, pon un comentario, lo que tú sientas en tu corazón. De esa forma nos ayudas a que nuestro ministerio siga más allá.
Que el Dios Trino te acompañe y te dé mucha paz y sobre todo dominio propio. Bendiciones. Bye bye. Chao, chao.